Qué honor, nos encontramos nueva vez en esta entrega de Sin Divareo y en esta ocasión nos acompaña un pastor. Él es el señor Francisco Contreras Pío. Bienvenido, pastor. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes por la inmerecida oportunidad de estar con ustedes aquí hoy. El honor es nuestro. Así mismo es, el pastor, además de predicar, pues también es comunicador y por supuesto, él es locutor, así que él es muy preparado. Y nada, ustedes chicos, ¿qué tal que están? ¿Cómo les ha ido? Todo Cuenten. bien, gracias al Señor, por Todo aquí. bien, todo bien. Nítido, Preparados nítido. para entregarle un contenido de calidad, como siempre. Excelente, excelente. ¿Alguna preguntita para el pastor? Pastor, queremos saber un poco de su vida antes de usted ser pastor. ¿A qué usted se dedicaba antes? Bueno, antes la vida mía era la farándula, la radio. Wow. Antes de ser pastor, trabajé muchos años en San Pedro de Macorís, mi natal, Radio Oriente, como locutor comercial, locutor musical, DJ. Ya también hacía trabajos seculares, trabajé en el Consejo Estatal del Azúcar, donde mi papá era funcionario. Y dicho sea de paso, también incurrimos en lo que era el estudio del arte escénico en la Universidad Central del Este, bajo la tutela de Giovanni Cruz. Ahí nos hicimos actor de teatro. También trabajamos en todos lo que eran los eventos lírico-culturales de mi pueblo. Allá también dirigimos el primer grupo de teatro que se hizo allá, el Teatro Alianza Juvenil. Allí estuvimos dirigiéndolo. Bueno, y por ahí siguió caminando el tiempo. Excelente. ¿Y alguna obra que recuerde que haya llamado mucho la atención, de renombre? Mira, nosotros hacíamos varias obras, pero hubo una obra que fue escrita por nosotros y con el concurso de otros hermanos, que fue una especie de monólogo sobre mi abuelo, y fue un boom en aquel tiempo. También hacíamos obra de corte... ¿Cómo se llamó la obra? Satírico, de corte satírico. Esa que nosotros hicimos en ese tiempo, déjame ver si recuerdo, porque hace mucho, ahorita yo rebobino eso, porque hace mucho tiempo. No, claro. Está en el baúl, pero está en el baúl. Sí, está ahí, porque hace mucho tiempo que ya no hago teatro. Imagínate, fue en mi juventud. Uy, hace Y han rato. pasado unos Esa era días. otra clase de Han pasado teatro. unos Y esa días. era otra clase de teatro también. Sí. Y era un teatro más romántico. Exacto, lo que Sí, digo. con más del patio. Nosotros plasmábamos, representábamos lo que sucedía en ese entonces en la sociedad. Usted sabe que hoy en día, si usted se fija, ese teatro se ha movido a otra área. El teatro ahora es más visible en las televisiones, YouTube y así. ¿Qué usted opina sobre eso? Sobre cómo se ha desarrollado los influencers y esos teatros ya modernos, como quien dice. Es que ahora hay más ¿Ha oportunidad. perdido el valor o ha elevado? No. Ahora hay más oportunidad. Nosotros en aquel tiempo estábamos muy metidos en una burbuja. Centrado en un Sí, solo pero una ahora hay cosa. mucha más oportunidad. Si en aquel entonces tuviésemos el desarrollo que tienen las redes sociales ahora, Ujú. pues nosotros con un teléfono grabamos las obras y las subimos, y otra cosa hubiese sido. Claro que sí, se Pero, extiende. Sí, pero ahora con esta diversidad, con las redes sociales, yo creo que el teatro ahora saca más provecho, pues tiene más forma de cómo difundirlo. Claro. Cierto, así es. Pastor, a mucha gente le cuesta encontrar su vocación. ¿Cómo supo usted que quería ser pastor? ¿De dónde le nació? ¿De dónde le nació, le surgió ser pastor? Mira, lo del pastorado, eso es un llamado de Dios. Es un llamado de Dios. Porque mi esposa llegó primero que yo al evangelio. Y imagínate, yo vengo de la farándula, vengo del mundo que está detrás de los micrófonos, presentaciones y para aquí y para allá. Y entonces ella fue primero al evangelio, comenzó a orar.
yo no pensaba en eso jamás, pues yo era más rebaloso que un molondrón. Pero su familia sí era religiosa. O sea, sus padres. Mi papá llegó primero, mi papá y mi hermano mayor. Le iban inculcando. Sí, llegaron primero que yo y ellos me decían, pero que yo lo veía muy lejos. Ok. Muy lejos. Pero nada, recibí el toque y aquí estamos. Su esposa lo llevó sí, ella fue la... Usted está ahora mismo. El llamado suyo fue mediante su esposa. No hubo un desliz, un problema, algo que hiciera, yo me voy a entregar a la iglesia, voy a buscar a Dios. Dios le hizo un llamado directamente. Como suele pasar. No, Sí, porque a veces hay dificultades que lo llevan a uno a los caminos, a los mejores caminos. Esconderse detrás de la iglesia. Mira, También, ¿cierto? sacó como esa pregunta la sacó del baúl, porque nosotros teníamos una peña, un grupito de amigos, y recuerdo que un domingo yo estaba con ellos y de repente dije, nos vemos ahora, y fue para la iglesia que cogí. Wow. Algo Sin me decirle dirigió a para ellos. allá, cogí hacia la iglesia, y uno de ellos me dijo a mí, recuerdo al otro día, donde yo dije, no, me convertí, hace muchos años, uno de ellos me dijo, yo espero que eso no sea por negocio o por algún problema que tú te hayas metido ahí, y después que ese problema se vaya, tú sales. Digo, bueno, vamos a esperar que pase el tiempo. Y de eso pasa mucho tiempo, ha pasado mucho. Y no creo en el nombre del Señor que de ahí salga. Amén, No hay amén. razón. Excelente. Pastor, ¿cuál es la parte más difícil del ministerio pastoral? Hacer la voluntad de Dios. Es un Mira. reto, es un reto. Es un reto hacer la voluntad de Dios, porque cuando usted ve las cosas que pasan a su lado, la facilidad con que la persona adquiere bienes, mire los problemas que tenemos hoy en la prensa, como un tema que yo he tratado mucho en muchas conferencias, y como la descomposición social, yo digo sociomundial, atrapado al universo entero. Entonces es difícil, pero muy difícil. También vemos que hay muchas personas que utilizan el nombre de Dios como para lucrarse o para, sí, por decirlo así, de una mejor manera. Tienes razón, hay una cantidad de personas que están haciendo eso, pero al final tienen su pago. Sí. Porque hay una parte del evangelio que dice que Dios no se burla a nadie. Dios no puede ser burlado. Ahí voy, pastor. Muchos nos preguntamos de qué vive un pastor. Para muchos un pastor no trabaja. Y a nadie Muchos le criticamos su Muchos forma de vida. Sí. Uf. Pero ¿de qué depende un pastor? Ya que supuestamente para muchos no tiene un empleo. Mire, mi hermano, si ya estoy en esto y aquí me muero, si Dios quiere, en el nombre del Señor. Pero si yo hubiese tenido que elegir, yo no elijo esta profesión, ¿no? No. Es difícil. Uno Porque lo ve fácil sí, desde fuera. Extremadamente difícil, exigente. Entonces, muchos hermanos no entienden el esfuerzo que hace un pastor, las dificultades que pasa. Cuando todo el mundo está durmiendo tranquilito en su casa, el pastor está de rodillas. Y cuando usted posiblemente se ha dado una llenura terrible, el pastor está pensando qué va a comer. Son muchas circunstancias, porque per se el pastor no tiene un salario fijo. No. Ahora, si el pastor tiene otra entrada, es otra cosa. Pero el pastor que solamente vive de los diezmos, se le hace un poquito difícil. ¿Eso diferencia a usted? O sea, actualmente usted, como pastor, recibe el diezmo para dirigir la iglesia, o tiene otra entrada. Yo tengo otras entraditas. Que gracias a Dios, pero del diezmo en sí es un poco difícil. Por ejemplo, hay un evento que pasó en la iglesia que estoy ahora, que no voy a detallarlo, por varias razones, en que la iglesia se dividió. O sea, la iglesia se dividió. Wow. Y me quedaron la mitad o menos de la mitad. ¿Y eso se debe a qué? ¿A dinero? Y ahí nos pasaron otros problemas. Otras Pero hubo un grupo de líderes que se quedaron conmigo ahí, porque esos fueron líderes llamados por Dios. Esos se quedaron ahí. Los que se fueron, ¿no? Es posible que hayan tenido el llamado, pero se dejaron confundir.
el hecho de que en ese momento la economía o los diezmos de la iglesia se fueron al piso. Pero Dios, a quien llama, respalda. Y mi familia recibió el respaldo de Dios y nunca pasamos calamidades, nunca pasamos problemas. Excelente. Sabiendo las cosas que ahora sabe, ¿qué se diría a sí mismo cuando inició el trabajo pastoral? No, cuando yo lo inicié, como te digo, fue un llamado de Dios. Y como fue un llamado de Dios, soy, seré y seguiré siendo obediente a la voluntad de Dios, que es lo más difícil en esto, hacer la voluntad de Dios. Porque cuando usted hace la voluntad de Dios, hay ofertas que le llegan que usted no puede recibirla. Hay tentaciones que le llegan que tiene que rechazarla. Y una pregunta, pastor. En su familia, ¿usted tiene, sus hijos también van por el camino de la iglesia o son contrarios? Tengo uno que es el pianista de la iglesia. Okay. Es el más pequeño de ellos. Ese ha seguido mis pasos. Pero no le han dado dolores de cabeza. No, siempre dan su dolorcito, pero uno se toma una pastillita de oración. Okay. El mayor de ellos vive en los Estados Unidos. El fin de año estuve visitándolo. Y el medio vive con nosotros ahí en Girasoles también. Ok. Excelente. Por lo menos están unidos, son una familia unida. Sí. Dios me ha ayudado en eso. Pastor, Sí. he escuchado hablar mucho del diezmo. ¿El diezmo es obligatorio con los integrantes de la iglesia o cuál es la situación? Mire, hermano, eso es uno de los temas que ha traído más controversia porque el diezmo es un mandato de Dios. El diezmo está ahí, en la Biblia. Si usted lee el libro de Hebreos, lee Jeremías, donde habla de que aquel que no diezma lo comparan con una persona que hurta. Entonces, pero es algo que aunque se le pueda poner en lo de obligatorio, en algo de una firme convicción de hacer la voluntad de Dios. Cuando yo entré al Evangelio yo no entendía eso, no lo entendía. Y quien era mi pastor se sentó conmigo y me dijo, mire, se diezma por esto, por esto y por esto y por esto. Si usted no lo hace, pague estas consecuencias. Si lo hace, recibe estas bendiciones. Y gracias a Dios he sido bendecido. Amén. Pastor, en esa misma línea, ¿qué cree usted que necesita nuestra iglesia? Me van a escuchar decir mucho eso, hacer más la voluntad de Dios y apartarnos de las cosas del mundo. Porque muchas iglesias hoy se le está penetrando la descomposición que mucho hablo. Algunos hermanos pastores se han dejado confundir, mucho la tentación le ha tocado, han sucumbido, y la iglesia de hoy necesita ser una iglesia relevante. Y una iglesia relevante, una iglesia que sea la cara de la comunidad. No puede ser una iglesia invisible, porque la iglesia invisible no la conoce la sociedad. Tiene que ser una iglesia que cuando haya un enfermo esté ahí. En las comunidades donde me ha tocado a mí pastorear, he sido un pastor, no sé si atípico, podemos decir así, porque en mi iglesia se han velado muertos. Personas que en vida me han dicho, pastor, mira, mi casa es muy pequeña, yo quiero que al momento de fallecer usted permita que me velen ahí. Así mismo ha pasado. Le ceden la iglesia para su velatorio. Sí. Tengo dos preguntas. Sí, han hecho en una ocasión, había como 5 hermanos de la comunidad haitiana que querían casarse y todas las iglesias del sector le estaban cerrando la puerta. No permitían. Y yo dije, ¿por qué? Son humanos. Sí, yo le dije a ellos, lo único que yo quiero es que cuando usted termine me limpien la iglesia. Claro que sí. Y eso fue, y quisieron darme una ofrenda, digo negativo, si te doy la ofrenda no he hecho nada, si recibo la ofrenda no he hecho nada. Claro, exactamente. Pastor, Sí. ya lo hemos tratado muy suave, muy lindo y todo eso, obra de teatro en la iglesia. ¿Quién era el pastor en sí antes de ser cristiano? ¿Cuál era su vida? ¿Qué, por ejemplo, creo que fue Job en la Biblia, que Dios le pidió un sacrificio de su hijo, como para demostrarle su amor? ¿Qué sacrificó el pastor del mundo de la vida, digamos,
para convertirse en pastor o en cristiano, que hoy en día diría, me gustaría volver, o diría, si en el mundo de la iglesia me aceptaran esto? Mira, yo, con decirte que yo era locutor de radio, muchos años, como locutor de radio, Sí, pero estaba también envuelto usted- en el medio de la farándula. Sí, espérate. pero usted también dijo que usted era como el molondrón hace unos Entonces, minutos. pero para allá voy, espérate. Él era locutor, él aceptaba su moringuita y su vaina. Entonces, como locutor de radio, uno recibía muchas tentaciones. Yo lo veo ahora como tentación. Claro. Ok. Como Son tentaciones. Sí. Entonces, Claro que Usted sí. cogía en esos tiempos. ¿eh? Porque eran válidas. Pero eso era parte del juego. Era Claro. parte del juego. Es decir, en cuanto a las promociones musicales, en cuanto a las féminas y eso. Había carne cruda de por medio. Había mucha carne. No sí que tanta, ¿verdad? Pero Dios nos ayudó a cruzar de aquel lado. Y le doy gracias a Dios porque quizás no estuviera vivo con todos estos problemas que hay, pues han pasado Sí, unos porque hay años. una, Estamos hablando de la década de los 80, que quizás ninguno de feminicidio. ustedes habían nacido. No, es que ahora ya matan ¿qué le matan a digo? pareja y después se- Ey, ay. Pastor, no nos haga hablar, por favor, déjelo No, ahí. Ya. Yo quiero que usted me mate una curiosidad, pastor. Vamos a ver si podemos. Sácame de ese entorno ahí. Una curiosidad que yo tengo de religión. Vamos a ver. Eran dos preguntas, pero además me voy a enfocar una. Una era por qué habían tantas religiones. Me hubiera gustado que usted me contestara esa. Pero otra que yo tengo es de por qué hay religiones que hablan de que Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo son la misma persona. Es que la Biblia lo dice. La Biblia lo dice en la carta, en la carta de Juan, que son 3, primera, segunda y tercera, una de ellas, donde él habla de que lo une a los 3 en una persona, en una sola, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay una religión hermana, no la voy a mencionar, que ni siquiera creen la deidad de Jesús. Él no ven a Jesús como un jornalero más, no lo ven como el Mesías, no lo ven como el Hijo de Dios. Yo respeto eso. Esas son las religiones. Hay muchos que creen Por en eso. la evolución. Sí, porque hay un sincretismo de religiones, una diversidad, que la parte de tu primera pregunta, una diversidad grandísima. No, pero en ese mismo contorno de esa pregunta, que usted me está diciendo que, afirmándome de que hay una carta en Pablo que lo dice, yo No, leí- Juan, en Juan, yo leyendo las escrituras, yo leía la Biblia, me siento aludido cuando digo que cuando Jesucristo vino a la tierra, Jesucristo que se bautizó, en ese bautismo dice que cuando él fue bautizado, él vio el cielo abrirse y vio en el Espíritu descender como paloma, Sí. y una voz del cielo le habló diciendo, este es mi Hijo amado, en Ujú. quien me complazco. Ahí yo entiendo que no son 3 personas, porque Jesucristo está en el agua, el Espíritu Santo viene bajando y Dios está en el cielo. Entonces ahí hay una disyuntiva entre lo que usted me está diciendo y lo que dice la Por Biblia. más vuelta que usted le dé son 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Diferente, Ahora con el no. mismo propósito. Los 3 forman la misma, una palabra que siempre la uso, que no sé por qué no quiere venir ahora, que una oferta como de trilogía, de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero si usted se va a referir al Padre, tiene que llegar al Hijo. Y si se va a referir al Hijo, tiene que llegar al Espíritu Santo. Quizá yo quiera entender la inquietud suya, pero bíblicamente, los 3 son uno. Los 3 son uno. Ahí está la respuesta. Si usted lea un poquito más, analícelo, quizá ahora no, como es una entrevista no de tanto tiempo, pero un estudio bíblico que usted y yo nos sentemos, yo le voy a demostrar que los 3 son uno. Y si fuera diferente y yo se lo demuestro a usted. Es difícil que usted me haga creer eso. Mm. Ujú. Difícil. Hay Bueno, muchas escrituras que hablan así, ¿vale? Sí. Pastor, ¿y qué usted opina? Bueno, ya cambiando de pregunta, ¿no? Sí. Sobre la modernidad de los cristianos, que ahora mismo tienen, por ejemplo, la vestimenta. Sí, que antes eran los andan derrizados, andan como, o sea, un cambio totalmente. que ya no son RT, como le dicen Increíble. O sea, en el caso de, por ejemplo, de Marcos Yaroy, ¿de qué usted opina? Porque Mire, él es muy moderno, ¿eh? hay algo que nosotros le decimos antes, la transculturalización. Otro dice la transculturación. Sí. Es cuando nosotros traemos al patio costumbres y culturas
de otras religiones y de otros lados. Entonces, es algo que ha penetrado la médula espinal, vamos a decir, de nuestras iglesias. Y todas esas manifestaciones que ustedes ven de un predicador, no es que yo sea RT, un predicador en un púlpito con un pantaloncito que yo no sé cómo se lo puso. Cuando usted habla de la iglesia, está hablando de católico. No, en sentido general. General, en sentido general. Evangélico moderno, como decimos. Quizás sin una media, el pantaloncito por aquí, con un t-shirtcito que lo que está enseñando un músculo, unos pantalones apretados, tentando A las hermanas. Se supone que cuando entran a los caminos de Dios es para agradarle a Dios. Y no hay que dejar el mundo atrás. Hay algo que rescatarse. se llama, déjame ayudarte, hay algo que se llama doctrina y discipulado. Ok. Cuando llega el proceso de la doctrina, nosotros tenemos, ojalá que ande con él, por Dios, nosotros en nuestro concilio, a la gloria de Dios, tenemos 29 reglas o leyes prácticas que se las damos a... Yo pertenezco a la Iglesia de Dios de la Profecía. Se la damos a los que vamos a bautizar. Y después viene el proceso de discipulado. Ahí nosotros le enseñamos todas las normas, las reglas, conforme a los principios bíblicos, creencia y práctica de nuestra iglesia. Ahora, si después de nosotros haberle enseñado eso, usted adquiere otra cultura, se va un tiempo a un país de eso, o se mete demasiado en las redes a ver predicadores. Porque al final se alaba al mismo Dios. Sí, al mismo Dios. Hay personas que lo alaban de manera diferente, pero yo he aprendido a observar, tratar de que mi gente, los que me siguen como pastor, se salven y no irme muy lejos a aquellos que están haciendo del evangelio un negocio o aquellos que del evangelio hace un espectáculo. Mire, déjeme decirle algo, hoy día hay pastores que en el púlpito presentan más emoción que unción. Uh-huh. Sí, actuado, sí, se ve sobreactuado. Sí, sobreactúan. Y también hay algo que yo lo detesto, que es la manipulación. Muchos usan la manipulación desde el púlpito. Eso lo he dicho todo el tiempo, en todos los lugares me han llamado. Entonces, un actor en el púlpito, en la plataforma, no es digno de estar ahí. Los que sobreactúan. Sí, ¿Usted entiende entonces que Yaroide está haciendo un negocio? ¿O está fuera? No, jamás. ¿O está exagerando? Pero no hace un negocio. No, jamás en la vida, porque él es un pastor y tiene su forma de pastorear. Yo lo respeto y jamás en la vida hablaré de ningún pastor. Porque déjeme decirle algo, perdón, en una ocasión cuando David estaba corriendo a su enemigo que lo estaba persiguiendo, lo encontró en una cueva, creo que en la cueva de Adulán encontró a Saúl. Y los que andaban con David le dijeron, pero mira, Dios te lo puso ahí, mátalo. ¿Y qué dijo David? Líbreme Dios tocar, ponerle la mano al ungido de Jehová. Yo respeto a todos los pastores, no hablo de ningún pastor, cada pastor tiene su forma, Dios sabrá cómo al final juzgará. Por eso no hablo de otro pastor. Pastor, y muy bien. Su opinión sobre Yesenia Ten es muy criticada por su físico, de que se hizo el cuerpo, de su forma de vestir. ¿Eso le influye a ella como pastora? ¿Le degrada? ¿Le suma? Tú sabes que yo he ido a eventos y nuestra iglesia nos ha invitado, ella misma nos ha invitado a eventos que ha hecho. Yesenia, ella tiene, el Señor la usa, el Señor la usa, de que ella, esa parte ya normal de ella, haya querido arreglar su figura. Yo, para ser sabio, yo voy a decir que es un asunto entre ella y Dios. Entre ella y Dios. Yo siento como que te está saliendo de abajo de un camino. No. Pastor, diga la verdad. Porque
Así como pastor, usted tiene derecho Nosotros- también a reprender. No, la Sí, opinión pero- es libre. Pero ella tiene la forma. Yo digo que yo soy muy tradicional como pastor. Yo soy muy tradicional. Usted me invita a su iglesia. Y si yo no voy con una chaquetica, voy con una chacabana. Yo no me voy a subir en tu púlpito en tenis. Representado. Sí. Entonces, por eso dije cuando me hicieron la primera pregunta que respeto la forma de cada hermano pastor, y por eso le dije del episodio de David y Saúl. Que le dije, La respeta, pero no la comparte. no hay cosas que no comparto, pero sí respeto, sí. Por ejemplo, usted no comparte eso de la cirugía estética que ella tiene, que la han criticado mucho, que se ha puesto más buena que otras pastoras. Aleluya. ¿Eh? No, Está más buena que otra pastora usted. la hermana pastora ha entendido que es una forma de agradar a su esposo. Sí, los hombres pecan también cuando A la su ven predicando de esposo y espalda. los que también están en la iglesia son agradados porque disfrutan de ella, De los de su polochecitos de los presencia. hombres. Lo que pasa es que nosotros... Yo supongo que usted ha disfrutado de su presencia también, en algún momento yendo a la iglesia, a escuchar sus cultos y eso. No, usted sabe que el tiempo mío es muy pequeño. Pero usted no ha ido a escuchar su... Porque usted dijo ahora mismo que usted ha Sí, disfrutado que de le eso. han invitado. En 2 ocasiones, 2. En una ocasión nos invitaron, 2 ocasiones nos invitaron a ella a su iglesia, unas actividades que ella tiene de compartir con las demás congregaciones, y en el caso mío como supervisor de mi iglesia, me invitaron y yo fui con una cantidad de pastores. Pero fíjate que yo nunca, es un dato que voy a ver ahora, yo nunca me he fijado en el cuerpo de ella. ¿Y cómo te la ves? Ah, No, pero mi bueno, hermano, la próxima porque- vez usted Porque se va a fijar. ahí, fíjese cómo son las cosas. Te van a hacer que el pastor... Ahí es que está la diferencia entre el hombre de Dios y el Y hombre del que no es de mundo. Dios. Porque el hombre que no es de Dios llega aquí, comienza a mirar cuerpo y cara y todo lo que están aquí, a hacerse una idea. Nosotros, lo que hacemos la voluntad de Dios, que inicialmente le dije que es lo difícil, hacer la voluntad de Dios, lo que hacemos la voluntad de Dios, vemos más allá. Una pregunta, pastor. ¿Ha sido difícil su camino en la iglesia? Aparte de comparada con su vida anterior. ¿Ha visto algunos cambios drásticos? Menos dinero. Es difícil. Claro que sí, no me voy a tapar el sol con 2 dedos. Es difícil porque usted cuando viene de una vida totalmente diferente a un cambio tan drástico es una especie de mando medio, funcionario en empresa, y entonces ya usted no va- Del 1 al 10, ¿cómo usted lo compararía? O sea, lo enumeraría de esos cambios o ese cambio. Bueno, para mi salvación del 1 al 10 positivo le doy 10. Ahora, 10. en cuanto al cambio drástico, hay que darle un 5. Ok. Ok. Sí. Señores, pero nosotros Muy hemos hablado bien. de todo al pastor. Para cerrar, hay que preguntarle por la gente del momento, la opinión de él. ¿Qué usted cree de los rabacucos? De soporte, de su forma de predicar. Yo lo que De lo que se lucran, porque hay muchos que se lucran, lo que dijimos anteriormente. ¿Usted cree que eso es un negocio de ellos, sea sincero? ¿O usted cree que están llevando Es una forma, bien es la una palabra? forma adecuada. Mire, déjeme explicarle. A mí me enseñaron ahora día un pequeño video y me dijeron, pastor, analice eso. Me dio pena lo que yo vi. Yo respeto la forma en que las personas quieren llegar, pues, Hacerse viral. sí, hacerse viral por emociones y con palabras soeces, palabras deshonestas. Pero yo no creo que la mejor manera de proyectar el evangelio de Cristo. Daña a las personas que quieran acercarse. Sí, porque muchos dicen, Lo pero si aleja. eso es la iglesia. Ujú. Yo vi un corte que subieron de un muchacho, de eso, quizás de eso que ustedes dicen. de soporte, compañía. Una de esas cosas. Yo no sé distinguir el nombre de ellos, pues no me da el tiempo. Pero, Soporte. pero me dio pena lo que vi. Me dio pena. Y yo solamente le dije a un pastor hermano, caramba, hasta donde han llevado el evangelio. ¿Usted cree que ellos están jugando con la palabra de Dios? Bueno, hermano, Desde su punto de vista, Eh, usted puede decir, la opinión es libre. si lo están haciendo, al final van a pagar la Sí, consecuencia. pero digamos usted, no como punto de vista, no como pastor, como persona. No, yo lo que puedo decir como pastor que no es la norma. O sea, usted me forma. está diciendo básicamente Que que no no la lo están forma. haciendo. ¿No está de acuerdo? No. En No eso estoy de con acuerdo. esa forma. Y lo respeto, ¿eh?
Si, Correcto. si ellos fueron llamados por Dios, no están haciéndolo como deben. Dios es un Dios ordenado. Ah, bueno. Bueno, Dios no es pues- desordenado. Dios no eso es. Dios no dice mala palabra por los micrófonos. Dios no se mete en la vida de nadie así. Dios es un Dios de orden. Amén. Amén. Bueno, fue un placer compartir con ustedes y esperemos que también se repita su visita en cualquier momento, otro momento. Bueno, solamente tienen que avisarme con tiempo y yo saco el tiempo, porque el tiempo es poco preso. Yo tengo, ahora mismo estoy al frente como director de unas 55 iglesias. No, como supervisor. nosotros le notificamos. Entonces ustedes vieron la biografía y... Pues muchas Pero siempre gracias. sacamos el tiempo. Para Dios, miren mi hermano, siempre hay tiempo. No, una biografía de verdad. Muchas que gracias y buenísima. Amén, amén. Pastor, Siempre a su y orden. muchas bendiciones para usted. Gracias, Francisco. Gracias, Dios lo bendiga Francisco. grandemente a ustedes. Amén, Bye bye, amén. público.